¿Cómo es posible que una dinastía forjada en el crisol de la divinidad, destinada a gobernar un imperio donde el sol jamás se ocultaba, termine convertida en un susurro de horror en los anales de la medicina? Observen el retrato de Felipe IV, inmortalizado por la maestría de Velázquez. Su mirada es la de un monarca que no gobierna sino que personifica el Estado. Su porte es el de un linaje elegido por Dios, una estirpe cuya sangre no es meramente noble sino sagrada, un vehículo del poder celestial en la tierra. Este es el rostro del poder absoluto, la imagen proyectada a un mundo que se arrodillaba ante el esplendor del Imperio español. Una fachada de oro y terciopelo, de poder inexpugnable, que ocultaba una verdad tan grotesca que desafiaba la imaginación. Ahora, cierren los ojos y escuchen las palabras del médico que realizó la autopsia de su hijo, el último rey de su estirpe, Carlos II. El informe no habla de un rey, sino de una aberración biológica. Sus palabras, frías y clínicas, resuenan como el martillo de un juez sobre la tumba de una dinastía. No tenía ni una sola gota de sangre en sus venas. Su corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Los pulmones estaban corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados. Una descripción que no pertenece a un ser humano sino a una ruina, a los despojos de un experimento fallido. La pregunta que emerge de este abismo entre la gloria y la podredumbre es inevitable y aterradora. ¿Cómo se transita de la majestad imperial a la descomposición física en apenas una generación? ¿Qué veneno silencioso corrió por las venas de los Austrias hasta pudrirlos desde dentro? La respuesta no se encuentra en las batallas perdidas ni en las intrigas palaciegas, sino en el lugar más íntimo y sagrado para ellos, su propia sangre. La Casa de Austria, los Habsburgo españoles, se consideraban a sí mismos mucho más que simples monarcas. Eran los custodios de un legado divino, los herederos de un imperio global que se extendía por los 5 continentes. Su imagen pública era una construcción meticulosa de poder, piedad y un destino manifiesto. Cada gesto, cada ceremonia, cada retrato, estaba diseñado para reforzar la idea de que su linaje no era una casualidad de la historia, sino el eje sobre el que giraba el orden del mundo. Eran los defensores de la fe católica, el martillo de los herejes y el faro de la civilización cristiana. Su poder no se medía solo en territorios o ejércitos, sino en la pureza incontestable de su estirpe. La sangre de los Austrias era un símbolo, una reliquia viviente que garantizaba la estabilidad y la continuidad de la corona. Se creían una raza aparte, una línea sucesoria bendecida por el mismísimo Dios para perpetuar la gloria de España. Desde los balcones del Real Alcázar de Madrid, contemplaban un mundo que les pertenecía por derecho de nacimiento. Un mundo que dependía de la fortaleza de su linaje, para no sumirse en el caos. Esta creencia no era simple arrogancia, era el pilar fundamental sobre el que se sostenía toda la estructura política y social de la monarquía hispánica, una fe ciega en su propia excepcionalidad biológica. Sin embargo, tras los muros dorados de sus palacios, la realidad pintaba un cuadro muy diferente. El siglo XVII, que la historia del arte bautizó como el siglo de oro por el esplendor de sus lienzos y sus letras, fue en realidad una era de profunda y dolorosa decadencia para España. El imperio, lejos de ser un coloso invencible, se desangraba lentamente. Las arcas del Estado estaban vacías, consumidas por guerras interminables que se libraban en todos los rincones de Europa. La Guerra de los 30 años había dejado el continente exhausto, y las finanzas españolas en ruinas, mientras las sublevaciones internas en Cataluña y Portugal amenazaban con fracturar la propia península. La gloria imperial era un espejismo mantenido a un coste humano y económico insostenible. Mientras los poetas escribían sobre el honor y los pintores retrataban la majestad, el pueblo español sufría hambre, plagas y una presión fiscal asfixiante. El oro y la plata de las Américas, que deberían haber cimentado una prosperidad duradera, se evaporaban en campañas militares destinadas a mantener un prestigio que ya solo existía sobre el papel. La monarquía se aferraba a sus posesiones con la desesperación de quien siente que el suelo se desmorona bajo sus pies, ignorando que el verdadero enemigo no estaba en los campos de batalla de Flandes, sino gestándose en sus propias alcobas. En medio de esta crisis sistémica, la corte de los Austrias se refugió en una obsesión que se convertiría en su sentencia de muerte: la pureza de sangre. Este concepto, que había nacido como una herramienta de discriminación religiosa y social, fue elevado por la dinastía a un dogma biológico. Para preservar la exclusividad de su linaje, para evitar contaminar su sangre divina con la de otras casas reales que consideraban inferiores o, peor aún, enemigas,
comenzaron a mirar hacia adentro. La búsqueda de consortes dignos se convirtió en una espiral endogámica, un laberinto genético del que no habría escapatoria. El árbol genealógico de los Austrias dejó de expandirse y comenzó a replegarse sobre sí mismo, como una planta que, en lugar de buscar la luz, enreda sus raíces hasta asfixiarse. Esta práctica no era un secreto vergonzoso, sino una política de Estado, una estrategia dinástica celebrada como una prueba de su compromiso con la grandeza de su estirpe. Los matrimonios entre parientes cercanos se volvieron la norma. Tíos se casaban con sus sobrinas, y primos hermanos concebían herederos en un ciclo que se repetía generación tras generación. Creían que, al hacerlo, estaban destilando su sangre, purificándola, concentrando en cada nuevo vástago la esencia de su poder. No podían saber que lo que realmente estaban concentrando era un veneno genético, una acumulación de taras hereditarias, que aguardaban pacientemente el momento de manifestarse de la forma más cruel y visible. La fortaleza que pretendían construir se convirtió, sin que lo supieran, en su mayor debilidad. Cada nueva unión consanguínea era un clavo más en el ataúd de la dinastía. Las leyes de la biología, tan implacables y universales, no hacen distinciones entre reyes y plebeyos. La endogamia extrema que practicaron los Austrias fue el arma silenciosa que derribó a la casa más poderosa del mundo. El veneno no llegó en una copa de vino ni en la punta de una daga. Se transmitió en el abrazo nupcial, en el acto mismo que debía garantizar su supervivencia. Su obsesión por la pureza se había convertido en una forma de autodestrucción, una podredumbre biológica que, de manera poética y terrible, reflejaba la propia decadencia de su imperio. Los muros del Alcázar de Madrid, testigos silenciosos de esta tragedia, guardaban secretos físicos y mentales que habrían aterrorizado al más devoto de sus súbditos. Detrás de la etiqueta rigurosa y la pompa cortesana, se escondía un drama humano de enfermedad, dolor y desesperación. La maldición de los Austrias no era una leyenda popular, sino una realidad palpable en los cuerpos frágiles y las mentes atormentadas de sus últimos monarcas. Cada generación parecía heredar una carga más pesada que la anterior, como si el destino estuviera cobrándose la arrogancia de sus antepasados. La estirpe se consumía en su propia sangre, un linaje carcomido por dentro, mientras intentaba proyectar una imagen de solidez inquebrantable. El declive no fue repentino, sino una lenta y agónica erosión que comenzó a ser visible mucho antes del desastre final. El rey Felipe III, nieto del gran emperador Carlos V, ya mostraba signos preocupantes de esta decadencia. Su carácter era profundamente melancólico, apático, casi ausente. Con una salud perpetuamente frágil, y una aversión patológica a las responsabilidades del gobierno, se convirtió en el primer monarca de su casa, en delegar casi por completo el poder en la figura de un valido. Este acto, nacido de su propia incapacidad, inició un peligroso precedente que debilitó la autoridad real, y marcó el comienzo del declive político de la monarquía. Era la primera grieta en el imponente edificio de los Austrias. Su hijo, Felipe IV, el rey inmortalizado por Velázquez, encarnó la gran contradicción de su tiempo. Su imagen pública era la de un monarca culto, un mecenas de las artes, el rey planeta, en cuyo imperio brillaba el siglo de oro. Sin embargo, su realidad personal era un tormento. Sufría de forma severa el rasgo más infame de su familia, el prognatismo mandibular, la llamada mandíbula de Habsburgo. Esta deformidad no solo afectaba a su apariencia, sino que le provocaba dificultades crónicas para hablar, y sobre todo, para comer. Masticar era un suplicio, y cada comida, un recordatorio doloroso de la herencia que corría por sus venas. Pero el sufrimiento físico de Felipe IV palidecía en comparación con su angustia emocional. Fue un rey que vio morir a la inmensa mayoría de sus hijos, uno tras otro, llevados por enfermedades que parecían atacar con una saña particular a los vástagos reales. La fragilidad de sus herederos era una tortura constante, una sombra que se cernía sobre el futuro de la dinastía. Cada pequeño féretro que salía del palacio era una puñalada en el corazón del rey y un golpe a la estabilidad del imperio. La sucesión, el pilar sobre el que se asentaba toda monarquía, se había convertido en una pesadilla recurrente, una ruleta de vida y muerte, en la que la casa real siempre parecía perder. El golpe más devastador fue la muerte de su amado primogénito y heredero, el príncipe Baltasar Carlos. El joven príncipe, también inmortalizado por Velázquez en retratos llenos de vida y promesa,
era la gran esperanza de la monarquía. Su muerte a los 16 años sumió a Felipe IV en una profunda y oscura depresión de la que nunca se recuperaría por completo. El rey, que debía ser el pilar de un imperio, se convirtió en un hombre roto, un padre enlutado que comenzó a ver en la tragedia de su familia un castigo divino. En sus cartas y escritos privados, se percibe la desesperación de un hombre atrapado entre su deber y un dolor insoportable. Esta cadena de tragedias personales no eran meros infortunios, sino la manifestación visible del veneno genético que se había acumulado durante generaciones. La altísima tasa de mortalidad infantil en la familia real no era una casualidad. Era el resultado directo de una reserva genética empobrecida, incapaz de producir individuos sanos y resistentes. Felipe IV, en su dolor, se preguntaría por qué Dios le castigaba de esa manera, sin llegar a comprender que la causa de su desgracia no era celestial, sino terrenal, inscrita en las decisiones matrimoniales de sus propios antepasados. La soga que su familia había tejido alrededor de su árbol genealógico se estaba apretando. El rey, obsesionado con asegurar la sucesión, se casó en segundas nupcias con su propia sobrina Mariana de Austria. De esta unión, desesperada y biológicamente temeraria, nacería el último eslabón de la cadena, el niño que encarnaría el colapso final de la dinastía. Este niño, bautizado como Carlos, llegaría al mundo no como un príncipe prometedor, sino como un compendio de todas las dolencias y deformidades que habían atormentado a su estirpe. Su nacimiento no fue una celebración, sino el presagio de un final anunciado, la culminación de un siglo de decadencia biológica y política. Así, la corte del rey Planeta, el epicentro del siglo de oro, se convirtió en una jaula de oro y enfermedad. La opulencia de los salones, decorados con las obras maestras de los más grandes artistas, contrastaba brutalmente con la fragilidad de los cuerpos que los habitaban. La etiqueta rigurosa y el ceremonial pomposo servían como un dique para contener una marea de angustia y miedo. El miedo a la extinción, a que la sangre sagrada de los Austrias se secara para siempre, dejando un imperio huérfano y a merced de sus enemigos. Era una tensión insoportable, una cuenta atrás hacia el desastre. La figura de Felipe IV se vuelve entonces profundamente trágica. No era un tirano ni un necio, sino un hombre atrapado en un destino que no podía controlar. Un rey que amaba el arte y la belleza, pero que estaba condenado a presidir la desintegración de su propia familia y de su imperio. Su rostro en los lienzos de Velázquez, con su mirada melancólica y su mandíbula prominente, se convierte en el símbolo perfecto de esta contradicción. La majestad exterior carcomida por una procesión de fantasmas interiores, el peso de una corona que era, al mismo tiempo, su gloria y su maldición. Y en la cuna de su último hijo Carlos, yacía el futuro, un futuro que no sería de gloria y poder, sino de sufrimiento y humillación. El cuerpo de aquel niño era un mapa de la ruina genética de su familia, un testamento viviente del fracaso de su obsesión por la pureza. Él sería la víctima final, el sacrificio involuntario en el altar de la arrogancia dinástica. Su vida entera sería una lucha contra su propia biología, una batalla perdida de antemano contra un enemigo que llevaba en cada una de sus células. ¿Estaba el destino del imperio escrito en los genes de sus reyes? La historia de los últimos Austrias españoles sugiere que la biología puede ser tan determinante como la política o la economía. Su caída no fue causada por un ejército extranjero, ni por una revolución popular, sino por una implosión, un colapso desde el núcleo mismo de su poder. La paradoja es cruel y perfecta. En su intento desesperado por proteger su sangre, la envenenaron sin remedio, demostrando que ninguna dinastía, por muy poderosa que se crea, puede desafiar impunemente las leyes fundamentales de la naturaleza. La infancia de los últimos príncipes de la Casa de Austria no transcurría entre juegos y lecciones, sino entre médicos, sangrías y oraciones. La muerte era una presencia constante en las estancias infantiles del Alcázar, un visitante familiar que se llevaba a los hermanos y dejaba a los supervivientes marcados por la fragilidad y el miedo. Crecer en ese ambiente era crecer con la conciencia de que la vida era un bien precario, especialmente para aquellos en cuyas venas corría la sangre real. Cada fiebre, cada tos, era observada con pánico, como un posible anuncio del fin. Los primeros signos visibles de la maldición de la sangre no eran solo las dolencias físicas, sino también una profunda melancolía que parecía heredarse junto con el trono. La apatía de Felipe III, la depresión de Felipe IV, eran síntomas de un agotamiento vital que iba más allá de las presiones del gobierno.
Era el cansancio de un linaje que se estaba agotando, que había perdido el vigor y la resiliencia necesarios para sobrellevar el peso de un imperio en crisis. La corona se había convertido en una carga demasiado pesada para unos hombros genéticamente debilitados. Y mientras la estirpe real se marchitaba en sus palacios, el mundo exterior no esperaba. Las potencias europeas, especialmente la emergente Francia de los Borbones, observaban la decadencia española con una mezcla de desprecio y ambición. Veían un imperio gigantesco gobernado por una sucesión de reyes enfermos y melancólicos, y comenzaron a afilar sus cuchillos, esperando el momento oportuno para repartirse el botín. La debilidad biológica de los Austrias se traducía directamente en debilidad geopolítica, una invitación abierta a la rapiña. La obsesión por la pureza de sangre, que debía ser el escudo protector de la monarquía, se había revelado como su talón de Aquiles. La fortaleza se había convertido en una prisión, y la sangre, en lugar de ser un río de vida, se había estancado en un pantano de consanguinidad. El imperio más grande del mundo estaba siendo gobernado por una dinastía que se había condenado a sí misma a la extinción, un drama que alcanzaría su clímax en la figura de su último y más trágico rey. El reinado de Felipe IV, por tanto, no fue solo el cénit del arte español, sino también el preludio del fin. Cada obra de arte que encargaba, cada palacio que construía, parecía un intento desesperado de ocultar la podredumbre que sentía crecer a su alrededor, y dentro de su propia familia. Quería dejar un legado de belleza imperecedera, quizás para compensar la fragilidad perecedera de su linaje. Pero ni el genio de Velázquez, ni la pluma de Calderón de la Barca podían revertir el veredicto que la biología había dictado. La historia de los Austrias es, en última instancia, una tragedia griega vestida con los ropajes del siglo de oro español. Es la historia de una *ibris* dinástica, la arrogancia de creerse por encima de las leyes naturales, y la némesis inevitable que sigue a tal soberbia. Su búsqueda de una pureza sobrehumana los condujo a una degeneración profundamente humana, un recordatorio sombrío de que la sangre, por muy azul que se pretenda, está sujeta a las mismas reglas que la del más humilde de los campesinos. El contraste entre la imagen gloriosa pintada para el mundo, y la realidad oculta de sus cuerpos enfermos, es el motor de esta historia. Es la dicotomía entre el poder divino que decían ostentar, y la fragilidad biológica que padecían. En los salones del Alcázar el olor del incienso y la cera se mezclaba con el hedor sutil de la enfermedad y la decadencia, una metáfora perfecta de un imperio que se negaba a admitir que sus cimientos se estaban pudriendo. Y así, el escenario estaba listo para el acto final. Un rey anciano y desconsolado, Felipe IV, depositaba todas sus esperanzas en un único hijo superviviente, un niño enfermizo destinado a heredar no solo un imperio, sino también el peso acumulado de todos los errores genéticos de sus antepasados. La atención de toda Europa se centraría en este frágil muchacho, Carlos II, cuyo cuerpo se convertiría en el campo de batalla donde se decidiría el futuro de España y el equilibrio de poder mundial. La pregunta que flotaba en el aire de todas las cortes europeas era si aquel niño lograría siquiera sobrevivir a su propia infancia. Y si lo hacía, ¿sería capaz de gobernar? ¿Sería capaz de lo más fundamental para un rey, de producir un heredero que continuara la línea? La respuesta a estas preguntas sellaría el destino de la Casa de Austria, y sumiría a un continente entero en una de las guerras más sangrientas de su historia, todo por el control de un trono ocupado por un rey cuyo cuerpo desde el mismo día de su nacimiento era ya una ruina. El árbol genealógico de los Austrias españoles en el siglo XVII dejó de ser una representación de crecimiento y expansión para convertirse en el diagrama de una implosión. No se extendía hacia el futuro con ramas nuevas y vigorosas, se retorcía sobre sí mismo, enroscándose como una serpiente que se muerde la cola. Cada nueva generación, en lugar de buscar la vitalidad en alianzas externas, se hundía más en el laberinto de su propia sangre. Los matrimonios, que para otras dinastías eran herramientas de diplomacia y expansión, para los Habsburgo se convirtieron en un acto de autoafirmación y, sin saberlo, de autodestrucción. La búsqueda de una consorte no era una cuestión de amor o de estrategia política, sino un ejercicio de contabilidad genética, un intento desesperado por encontrar una candidata que estuviera lo suficientemente cerca en el linaje para ser considerada pura, y lo suficientemente lejos, esperaban, para evitar el desastre. Una esperanza vana que el tiempo se encargaría de desmentir cruelmente. Esta endogamia no era un accidente,
sino una política de Estado deliberada y calculada. Creían firmemente que al concentrar su sangre, estaban destilando la esencia misma de la realeza, creando herederos que serían más Habsburgo, más divinos, más incontestablemente reyes. Un tío casándose con su sobrina, como lo hizo Felipe IV con Mariana de Austria, no era visto como una transgresión, sino como el máximo sacrificio por la continuidad y la pureza de la estirpe. Consideraban que la sangre de otras casas reales, incluso las más nobles de Europa, era un contaminante potencial, un elemento extraño que podría diluir la majestad que, según ellos, solo su linaje poseía. Esta arrogancia biológica, esta fe ciega en su propia excepcionalidad, fue el cimiento sobre el que construyeron su propia ruina, ladrillo a ladrillo, matrimonio a matrimonio, hasta que los muros de su palacio genético se derrumbaron sobre ellos. Las estancias infantiles del Real Alcázar de Madrid no eran lugares de risas y juegos, sino antesalas de la capilla ardiente. La tasa de mortalidad infantil entre los vástagos de los Austrias era aterradora, muy superior a la de la población general, e incluso a la de otras familias reales europeas. Cada nacimiento era recibido con una mezcla de esperanza y pánico atroz. Los médicos de la corte vivían en un estado de alerta permanente, luchando contra fiebres, convulsiones, y una fragilidad constitucional que parecía inherente a los príncipes. Las reinas, más que madres, se convertían en guardianas de unas vidas temblorosas, observando cada respiración, cada cambio de color en la piel de sus hijos, sabiendo por amarga experiencia que la alegría de un alumbramiento podía transformarse en el luto más profundo en cuestión de horas. Crecer en ese ambiente era aprender desde la cuna que la muerte era una sombra familiar, un miembro más de la corte. Este ciclo de nacimiento y muerte prematura dejó una cicatriz indeleble en la psique de los monarcas supervivientes. Felipe IV, antes de ser el rey planeta, fue un padre que enterró a casi todos sus hijos. Cada pequeño féretro que salía del palacio, no solo se llevaba a un heredero, sino que arrancaba un trozo del alma del rey, erosionando su voluntad y su fe. El dolor se convirtió en el aire que respiraba, una melancolía perpetua que se reflejaba en su mirada, esa que Velázquez capturó con una maestría insuperable. El rey comenzó a interpretar estas tragedias, no como el resultado de una herencia biológica defectuosa, algo que su mentalidad del siglo XVII no podía concebir, sino como un castigo divino. Se veía a sí mismo como un Job coronado, un pecador al que Dios estaba castigando a través de la pérdida de lo que más amaba, sumiéndolo en una espiral de culpa y desesperación. La primera manifestación evidente y física de esta decadencia genética, visible para toda la corte y para el mundo, fue el prognatismo mandibular, la infame mandíbula de Habsburgo. Aunque había estado presente en generaciones anteriores, en Felipe IV alcanzó una severidad extrema. No era simplemente un rasgo estético desfavorable, era una deformidad funcional que le convertía la vida diaria en un suplicio. Su mandíbula inferior sobresalía de tal manera que sus dientes no encajaban, haciendo de la masticación un acto casi imposible. Cada comida era una humillación silenciosa, una lucha dolorosa para poder alimentarse. Tenía que consumir los alimentos en forma de papillas o cortados en trozos minúsculos. Un proceso lento y arduo que contrastaba brutalmente con la imagen de poder y virilidad que se esperaba de un monarca absoluto. Esta deformidad también afectaba a su capacidad para hablar. Las palabras se formaban con dificultad en su boca, a menudo arrastradas o mal pronunciadas, lo que le obligaba a hablar poco y de forma pausada y deliberada. Este rasgo, que podría interpretarse como una muestra de gravedad y autoridad real, era en realidad una máscara para ocultar una debilidad física. En un mundo donde la palabra del rey era ley, la dificultad para articularla era una metáfora cruel de la creciente impotencia de su reinado. La mandíbula de Habsburgo era el estigma visible de la maldición de su sangre, un recordatorio constante, para él y para todos los que le rodeaban, de que la estirpe elegida por Dios estaba de hecho profundamente tarada. El rey era un prisionero en su propio cuerpo, un soberano cuya anatomía se rebelaba contra él. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que la tragedia personal se convirtió en una crisis de Estado en toda regla, fue la muerte del príncipe Baltasar Carlos. El joven heredero, retratado por Velázquez a caballo con la vitalidad y la promesa de un futuro glorioso, era la encarnación de todas las esperanzas de la monarquía. Era inteligente, enérgico y, a pesar de mostrar ya la mandíbula familiar, parecía haber escapado a las peores dolencias de su linaje. Su educación fue la de un futuro emperador,
y toda la maquinaria del Estado y de la propaganda real se volcó en construir su imagen como el salvador que revertiría la decadencia del imperio. Su existencia era la única garantía de estabilidad, el único dique que contenía el miedo a la extinción de la dinastía. Su muerte a los 16 años, víctima de la viruela, fue un cataclismo. No fue solo la pérdida de un hijo amado, fue el colapso de un futuro, el fin de la esperanza. Para Felipe IV, la noticia fue el golpe de gracia. El rey, ya marcado por el luto y la melancolía, se hundió en una depresión tan profunda que la corte temió por su vida y su cordura. Se encerró en sus aposentos, se vistió de luto riguroso que ya casi nunca abandonaría, y su correspondencia privada se llenó de expresiones de una desesperación abrumadora. Escribía sobre el castigo de Dios, sobre sus propios pecados, sobre la certeza de que la Casa de Austria estaba condenada. El rey planeta se había apagado. En su lugar quedaba un hombre roto, un fantasma que deambulaba por los pasillos de un palacio que se había convertido en una tumba. La necesidad de un heredero se volvió una obsesión febril, una cuestión de supervivencia para el imperio. Con el rey envejecido y sumido en el dolor, la única solución que la corte pudo concebir fue recurrir una vez más al mismo veneno que los estaba matando: la endogamia. La candidata elegida fue la propia sobrina del rey, Mariana de Austria, una niña apenas adolescente. Esta unión, biológicamente temeraria y moralmente cuestionable incluso para los estándares de la época, fue presentada como un acto de sacrificio dinástico. El rey, un hombre de casi 40 años, se casaba con una joven de 14, su propia sobrina carnal, en un último y desesperado intento de engendrar un varón que salvara a la dinastía del abismo. El lecho nupcial se convirtió en un laboratorio genético donde se jugaba el destino de un imperio. El ambiente en la corte durante los embarazos de la reina Mariana era de una tensión insoportable. Cada día era una cuenta atrás, cada síntoma era analizado por un enjambre de médicos y consejeros. Los abortos espontáneos, y el nacimiento de infantas que morían al poco tiempo, no hacían más que aumentar la desesperación. El futuro de España pendía del útero de una joven reina, y cada fracaso era interpretado como un nuevo presagio funesto. Finalmente en 1661, nació un varón, un niño al que bautizaron como Carlos. Las campanas de Madrid repicaron, se celebraron misas de acción de gracias, y la corte respiró un alivio momentáneo. Tenían un heredero. Pero la alegría duró poco. A medida que el niño crecía, o más bien, no crecía, se hizo evidente que no era un salvador, sino la encarnación de todas las taras de su linaje. El príncipe Carlos era un niño alarmantemente frágil y enfermizo desde su nacimiento. Su cuerpo era pequeño y débil, su cabeza desproporcionadamente grande, y su rostro ya mostraba una versión exagerada y grotesca de la mandíbula de Habsburgo. Su desarrollo fue terriblemente lento, tardó años en poder mantenerse en pie y más aún en pronunciar sus primeras palabras. No era el príncipe vigoroso que el imperio necesitaba, sino un ser lánguido y apático, que pasaba la mayor parte del tiempo postrado en la cama, luchando contra un sinfín de dolencias. Los médicos de la corte, impotentes, aplicaban remedios inútiles, desde sangrías hasta dietas absurdas, sin comprender que la enfermedad de Carlos no era algo que se pudiera curar, porque era la enfermedad de su propia sangre, de su propia constitución genética. La lucha de la corte, y en particular de su madre, la reina regente Mariana, se centró entonces no en curarlo, sino en ocultar la magnitud del desastre. Carlos fue criado en una burbuja, sobreprotegido hasta el extremo, aislado del mundo exterior para que nadie pudiera ser testigo de su debilidad. Se cancelaban apariciones públicas, se controlaba férreamente quién podía verlo, y se difundían informes falsos sobre su supuesta mejoría. Se intentó mantener la ficción de un heredero viable, mientras la realidad era la de un niño que apenas podía caminar sin ayuda, y cuya capacidad intelectual era claramente deficiente. La maquinaria de propaganda que antes había glorificado a Baltasar Carlos, ahora trabajaba a destajo para construir una fachada de normalidad en torno a un príncipe que era cualquier cosa menos normal. El uso de la imagen y la apariencia se convirtió en una herramienta desesperada. Se vestía al joven Carlos con ropajes suntuosos y recargados, no solo para reflejar su estatus, sino para disimular su cuerpo raquítico y deforme. Las grandes pelucas de la época ayudaban a ocultar la forma extraña de su cráneo.
En los retratos oficiales, los pintores de la corte recibían instrucciones implícitas de idealizar sus rasgos, de suavizar la protuberancia de su mandíbula, y de darle una expresión de dignidad que rara vez mostraba en la vida real. Era un intento patético de luchar contra la realidad biológica con el arte y el artificio, de convencer al mundo, y quizás a ellos mismos, de que el heredero del trono de España no era la ruina humana que sus ojos veían cada día. Esta conspiración de silencio y ocultación tuvo un efecto devastador en el propio Carlos. Su aislamiento y la constante conciencia de su propia fragilidad le impidieron desarrollar cualquier tipo de confianza o habilidad social. Creció como un niño tímido, asustadizo y completamente dependiente de su madre, y de un pequeño círculo de cuidadores. Su educación fue un fracaso, su mente, a menudo nublada por sus dolencias y quizás por un retraso cognitivo inherente, no podía asimilar las complejas lecciones de gobierno, historia o estrategia militar que se esperaban de un futuro rey. Se estaba criando un monarca que no solo era físicamente incapaz, sino también intelectualmente incapacitado para gobernar el imperio más complejo del mundo. El contraste entre la imagen pública que se intentaba proyectar y la realidad personal de Carlos era abismal. Para el mundo, era su majestad católica, el heredero del imperio donde no se ponía el sol. En la intimidad de sus aposentos, era un joven atormentado por dolores constantes, ataques epilépticos, que lo dejaban exhausto, y una profunda confusión mental. La etiqueta de la corte, que dictaba cada uno de sus movimientos, se convertía en una tortura para un cuerpo que apenas podía coordinarse. Cada ceremonia, cada audiencia, era un calvario que tenía que soportar bajo la mirada atenta de una corte que contenía la respiración, temiendo que se desplomara o sufriera un ataque en cualquier momento. Su vida no era la de un príncipe, sino la de un mártir de su propia herencia. La lucha inicial contra la enfermedad, por tanto, no fue una batalla médica, sino una guerra de apariencias. El objetivo no era sanar el cuerpo del príncipe, algo que pronto se reveló imposible, sino preservar la salud de la monarquía como institución. Se trataba de mantener el velo de la majestad, de evitar que las potencias enemigas percibieran la verdadera magnitud de la debilidad que se anidaba en el corazón del imperio español. El cuerpo enfermo de Carlos se convirtió en el secreto de Estado más celosamente guardado, una bomba de relojería biológica, cuyo tic-tac resonaba en los pasillos silenciosos del Alcázar. Todos sabían que la fachada no podría mantenerse para siempre, que llegaría un día en que Carlos tendría que reinar. La muerte de Felipe IV en 1665 fue ese momento. El viejo y cansado rey dejaba tras de sí un imperio en crisis y un heredero de 4 años que era la personificación de la decadencia. La regencia de su madre, Mariana de Austria, no hizo más que prolongar la estrategia de ocultación, pero ahora el problema era mucho más grave. Carlos ya no era solo un príncipe enfermizo, era el rey de España. Cada decisión, cada crisis, cada amenaza externa, recaía teóricamente sobre los hombros de un niño que ni siquiera podía alimentarse por sí mismo correctamente. El destino del mundo occidental estaba, en última instancia, ligado a la supervivencia y la capacidad de un individuo genéticamente devastado. La infancia de Carlos II como rey fue un período surrealista. Mientras los validos y la reina regente gobernaban en su nombre, él continuaba su vida de reclusión y enfermedad. Los informes que llegaban a las cortes europeas eran contradictorios y alarmantes. Se hablaba de un rey niño que no hablaba, que sufría convulsiones, que era transportado en brazos como un bebé. La incertidumbre sobre su viabilidad a largo plazo comenzó a alimentar las ambiciones de otras potencias, especialmente de la Francia de Luis XIV, que veía en la debilidad de Carlos la oportunidad de oro para reclamar el trono español para la Casa de Borbón. El cuerpo del joven rey se estaba convirtiendo, sin que él lo supiera, en el futuro campo de batalla de Europa. Los primeros signos de la lucha que definiría su reinado no fueron políticos ni militares, sino profundamente personales y humillantes. A medida que se acercaba a la pubertad, se hizo evidente otro problema devastador, la infertilidad y una impotencia casi total. Para un monarca, la obligación primordial, por encima de gobernar o liderar ejércitos, es producir un heredero. La incapacidad de Carlos para cumplir con este deber fundamental, transformó la crisis dinástica en una certeza de extinción. La línea de los Austrias españoles, que había comenzado con el poderoso emperador Carlos V, estaba destinada a terminar con él, un rey que no podía engendrar.
La manifestación de esta impotencia fue el punto de no retorno. Ya no se trataba de una salud frágil que pudiera mejorar con el tiempo. Se trataba de un callejón sin salida biológico. La noticia, aunque se intentó mantener en secreto, se filtró por las grietas de palacio y se extendió como la pólvora por las cancillerías europeas. La pregunta ya no era si Carlos II viviría mucho tiempo, sino quién heredaría su vasto imperio cuando muriera sin descendencia. La diplomacia europea se convirtió en un juego macabro de espera. Una vigilia en torno al lecho de un rey vivo, mientras las potencias afilaban sus espadas y preparaban sus ejércitos para la inevitable guerra de sucesión. La corte española, desesperada, comenzó a buscar explicaciones más allá de la medicina. Si los médicos no podían curar al rey, si sus dolencias eran tan extrañas y persistentes, quizás la causa no era natural. Empezaron a susurrarse otras palabras en los pasillos. Brujería, maldiciones, posesión demoníaca. La incapacidad de la ciencia de la época para comprender la genética abrió la puerta a las explicaciones más oscuras y supersticiosas. La lucha contra la enfermedad física comenzó a transformarse en una batalla espiritual. Se estaba gestando la idea de que el rey no estaba enfermo, sino hechizado, una creencia que marcaría su reinado y su legado para siempre. Esta nueva interpretación del problema ofrecía una extraña forma de consuelo. Si el rey estaba hechizado, entonces no era culpa de la sangre de los Austrias. La dinastía no estaba degenerada, sino que era víctima de un ataque maléfico por parte de sus enemigos. Era una forma de negar la aterradora verdad de su autodestrucción, proyectando la culpa hacia el exterior. Esta negación llevaría a la corte a someter al frágil rey a una serie de rituales y exorcismos brutales, añadiendo un tormento psicológico y espiritual a su ya insoportable sufrimiento físico. La lucha inicial por ocultar la enfermedad estaba a punto de convertirse en una cacería de brujas dentro del propio palacio. El joven Carlos, atrapado en el centro de esta tormenta, se convirtió en un mero objeto. Su cuerpo era un territorio en disputa entre médicos que lo sangraban, cortesanos que lo manipulaban, y sacerdotes que intentaban expulsar demonios de él. Su voluntad, ya de por sí débil, fue completamente anulada. Era un rey sin poder, un hombre sin control sobre su propio cuerpo o su propio destino. La decadencia de su linaje se manifestaba no solo en sus genes, sino en la pérdida total de su agencia como ser humano. Era el símbolo viviente de un poder que se había vuelto hueco, una corona que adornaba una cabeza vacía de autoridad. A medida que avanzaba su juventud, la dicotomía entre su título y su realidad se hizo más grotesca. Se le exigía presidir consejos de Estado en los que apenas comprendía lo que se discutía. Se organizaron 2 matrimonios para él, con 2 princesas europeas, con la esperanza de un milagro que nunca llegó. Estas uniones se convirtieron en farsas trágicas, con una corte entera observando y esperando un embarazo que era biológicamente imposible. La humillación del rey era pública, su fracaso como esposo y como garante de la sucesión era el tema de conversación de toda Europa. La lucha por mantener las apariencias se había perdido por completo. La enfermedad, que comenzó como un secreto familiar, se había convertido en un espectáculo internacional. El estado del cuerpo de Carlos II era el barómetro de la política europea. Cada uno de sus achaques, cada ataque epiléptico, cada rumor sobre su deterioro, provocaba fluctuaciones en las alianzas y movimientos de tropas en las fronteras. El rey de España, en su lecho de enfermo, sostenía sin saberlo un frágil equilibrio de poder, que se rompería en el instante en que su corazón dejara de latir. Su agonía no era solo suya, era la agonía de un imperio que se desmoronaba con él. El uso de cosméticos y artificios para mejorar su aspecto en público se volvió más extremo. Se le aplicaban polvos y colorete para darle un aspecto más saludable, para ocultar la palidez mortal de su piel. Pero estos intentos eran inútiles. Ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar la deformidad de su mandíbula, la mirada perdida en sus ojos, o la fragilidad de sus movimientos. La máscara de la realeza se resquebrajaba, dejando al descubierto la cruda realidad de un hombre cuya vida era una enfermedad crónica, un final anunciado desde el día de su concepción. La lucha inicial de Carlos II no fue una lucha por gobernar o por la gloria, sino una lucha elemental por la supervivencia y la dignidad en un cuerpo que era una prisión. Su historia es la de una víctima,
el último eslabón de una cadena de errores genéticos, el sacrificio final en el altar de la pureza de sangre. Su juventud no fue una preparación para el poder, sino un largo y doloroso prólogo a la muerte, una cuenta atrás hacia el momento en que su fin desataría el caos sobre el mundo que teóricamente gobernaba. La tragedia de Carlos no reside solo en su sufrimiento personal, sino en cómo éste reflejaba y aceleraba la decadencia de su imperio. Un imperio tan vasto y complejo, necesitaba un liderazgo fuerte y decidido, y en su lugar tenía un vacío. La parálisis en la corte de Madrid, la incapacidad para tomar decisiones, la lucha de facciones por controlar al rey títere, todo ello contribuyó al desmembramiento paulatino de las posesiones españolas, y a la pérdida de su influencia internacional. La podredumbre biológica de la dinastía se había traducido directamente en podredumbre política. El rey, en sus momentos de lucidez, era consciente de su propia insuficiencia. Se dice que sentía una profunda frustración y tristeza por su incapacidad para cumplir con sus deberes. Estaba atrapado en un papel para el que no había sido preparado ni física ni mentalmente. Esta conciencia de su propio fracaso añadía una capa de tormento psicológico a su calvario. No era solo un rey enfermo, era un rey que sabía que estaba fallando a su pueblo y a su legado, sin tener las herramientas para poder evitarlo. Su reinado fue una larga y dolorosa espera del fin. La ironía es que, en su obsesión por mantener la sangre pura y el trono dentro de la familia, los Austrias lograron exactamente lo contrario. Extinguieron su propia línea y entregaron el trono a una dinastía extranjera, los Borbones. Su estrategia de supervivencia fue su sentencia de muerte. La historia de su caída es una lección brutal sobre los límites del poder humano frente a las leyes de la naturaleza. Ninguna corona, por muy divina que se crea, puede proteger a su portador de las consecuencias de desafiar la biología. Y así, el escenario estaba preparado para el acto final de esta tragedia. Un rey joven pero envejecido prematuramente, sin hijos y con la salud pendiendo de un hilo, se convertía en el peón más valioso y frágil del tablero europeo. Las cortes de Versalles y Viena ya no disimulaban sus ambiciones, y sus embajadores en Madrid actuaban más como buitres esperando su momento que como diplomáticos. La pregunta que obsesionaba a todos no era si el rey moriría, sino cuándo, y a quién legaría en su testamento, el imperio más grande de la tierra. Esta lucha por la herencia, que se libró en los pasillos susurrantes del Alcázar mientras el rey sufría en su alcoba, definiría el futuro de Europa para el siglo siguiente. El destino de millones de personas dependía de la última firma de un hombre cuyo cuerpo era un campo de batalla de dolencias genéticas. La culminación de un siglo de decadencia se acercaba, y prometía ser tan terrible y sangrienta como el proceso que la había engendrado, una historia de secretos y sufrimiento que apenas hemos comenzado a desentrañar. La juventud de Carlos II fue por tanto el crisol donde se forjó el desastre. Cada enfermedad infantil, cada dificultad de aprendizaje, cada humillación pública, fue un clavo más en el ataúd de la dinastía de los Austrias. La lucha no fue contra un enemigo externo, sino contra un enemigo interno, invisible e invencible, que estaba codificado en cada célula de su cuerpo. Era una guerra perdida desde el principio, una tragedia cuyo final estaba escrito en las retorcidas ramas de su propio árbol genealógico, un drama que nos recuerda la fragilidad que se esconde tras las fachadas más imponentes del poder. La imagen de este rey, débil y enfermizo, presidiendo un imperio global, es una de las paradojas más potentes de la historia. Simboliza la desconexión total entre el símbolo y la realidad, entre la institución y el individuo. Mientras los mapas todavía mostraban los dominios de España abarcando el globo, el hombre que ocupaba su trono, apenas podía sostener su propio peso. Era el rey fantasma de un imperio fantasma, una cáscara vacía de poder esperando el golpe de viento que la derribaría para siempre, desencadenando una tormenta que cambiaría el mapa de Europa. El paso de la infancia a la edad adulta de Carlos no trajo consigo madurez ni fortaleza, sino un agravamiento de todos sus males. Cada año que pasaba su cuerpo parecía deteriorarse un poco más, su mente volverse más confusa. La esperanza de una recuperación milagrosa, que algunos en la corte aún albergaban, se desvaneció por completo, dando paso a una resignación sombría. La corte de Madrid se convirtió en un lugar lúgubre, un reino gobernado por la enfermedad y la anticipación de la muerte. La presión sobre él para que nombrara un sucesor se volvió inmensa. Las facciones pro-francesa y pro-austríaca,
luchaban sin piedad por influir en su decisión, acosando al rey en su lecho de dolor. Su testamento se convirtió en el documento más codiciado de Europa, una llave que podía abrir las puertas a un poder inmenso o a una guerra devastadora. El monarca, que nunca había tenido verdadero poder en vida, ostentaba en el umbral de su muerte un poder supremo y terrible: el de decidir el destino del mundo con su última voluntad. La lucha inicial, que había sido por ocultar su debilidad, se había transformado en una lucha por controlar su voluntad final. El rey se encontraba asediado, no por ejércitos enemigos, sino por los rostros ansiosos de sus propios cortesanos, cada uno con una agenda oculta. Su agonía se prolongó en medio de esta atmósfera de intriga y conspiración, convirtiendo sus últimos años en un infierno de presión política y sufrimiento físico. La decadencia había llegado a su punto culminante, y el mundo entero contenía la respiración, esperando el desenlace. Este drama, tejido con hilos de biología, poder, el reinado de Carlos II, comenzó no con una coronación, sino con la continuación de una cuarentena. La corte española, ahora bajo la regencia de su madre Mariana de Austria, se enfrentaba a una tarea imposible: gobernar un imperio en nombre de un rey que era, en sí mismo, un estado de crisis permanente. La estrategia de ocultación que había definido su infancia se intensificó, convirtiéndose en una política de Estado. Se fabricó una imagen pública de un joven monarca solemne y devoto, una figura distante pero digna, mientras la realidad tras los muros del Alcázar era la de un adolescente perpetuamente enfermo, con la mente a menudo nublada y el cuerpo frágil como el cristal. Cada aparición pública era un evento de altísimo riesgo, meticulosamente coreografiado para minimizar sus movimientos y ocultar su debilidad. Una farsa desesperada para mantener la ilusión de que el trono de España no estaba, en esencia, vacío. La vida diaria del rey era una letanía de sufrimientos. La mandíbula de Habsburgo, que en su padre era una deformidad severa, en Carlos era una malformación grotesca, que casi le impedía cerrar la boca. Masticar era una tortura inimaginable. Sus dientes, mal alineados y débiles, no podían triturar los alimentos. Por ello, su dieta consistía en una monótona sucesión de caldos, purés y papillas que se le administraban con una paciencia infinita, como si fuera un niño pequeño. Cada comida era una humillación, un recordatorio de su dependencia absoluta. A menudo babeaba sin control, y su lengua, demasiado grande para su boca, dificultaba enormemente la deglución y el habla. Sus palabras eran un murmullo pastoso e ininteligible para quienes no estaban acostumbrados a su particular forma de expresarse, aislando aún más al rey en un mundo de silencio y frustración. A este calvario diario se sumaban los ataques epilépticos, que se hicieron más frecuentes y violentos a medida que entraba en la adolescencia. Estas convulsiones eran el espectáculo más temido en la corte. Sin previo aviso, el cuerpo del rey se tensaba, sus ojos se ponían en blanco y caía al suelo, sacudido por espasmos incontrolables que retorcían sus miembros en ángulos antinaturales. La espuma brotaba de sus labios mientras un gemido ahogado escapaba de su garganta. Los cortesanos, paralizados por el horror y la etiqueta, no sabían cómo reaccionar ante la visión de la majestad real postrada y convulsa. Tras los ataques, Carlos quedaba en un estado de estupor, exhausto, confuso y con lagunas de memoria, a veces durante días enteros, sumiendo al gobierno en una parálisis total, mientras esperaban que la mente del monarca regresara de las tinieblas. La obligación más crucial de cualquier monarca, la de asegurar la sucesión, se convirtió en la mayor de sus humillaciones. Se concertaron 2 matrimonios con la esperanza de un milagro biológico. La primera esposa, la joven y hermosa María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia, llegó a Madrid llena de vida y esperanzas, solo para encontrarse con un esposo infantil, enfermizo e impotente. La corte entera y de hecho toda Europa, observaba su vientre con una expectación febril que nunca fue satisfecha. La incapacidad de Carlos para consumar el matrimonio era un secreto a voces que se convirtió en una tortura para ambos. La reina se marchitó de tristeza y frustración, muriendo joven y sin hijos, mientras el rey se hundía aún más en la vergüenza de su propio fracaso. El segundo matrimonio, con Mariana de Neoburgo, una princesa alemana elegida por su reputada fertilidad familiar, no fue más que la repetición de la misma tragedia.
La nueva reina, más ambiciosa y política que su predecesora, pronto comprendió la imposibilidad de su tarea. La impotencia del rey no era una cuestión de voluntad o de falta de afecto, era una disfunción física arraigada en su devastada constitución genética. La humillación de Carlos era ahora completa y pública. Era el rey de un vasto imperio, pero era incapaz de cumplir con el deber más fundamental de un hombre y de un soberano. La línea de sangre de los Austrias, por la que tanto se había sacrificado, estaba destinada a morir con él, en un lecho estéril y solitario. Ante la impotencia de la medicina para ofrecer respuestas o remedios, la corte española, sumida en la desesperación y la mentalidad supersticiosa de la época, comenzó a buscar explicaciones en lo sobrenatural. La idea de que las dolencias del rey no eran naturales, sino el resultado de un acto de brujería, comenzó a ganar terreno. No era una simple creencia popular, fue una teoría abrazada por las más altas esferas del poder, incluyendo a la propia reina madre y a influyentes confesores. Era una explicación conveniente que absolvía a la dinastía de cualquier defecto inherente. Carlos no era el producto final de una degeneración genética autoinducida, era la víctima inocente de un ataque demoníaco, un mártir hechizado por los enemigos de España. Así nació su apodo, el hechizado. Este sobrenombre no era una burla, sino el diagnóstico oficial de una corte que prefería enfrentarse a los demonios del infierno, antes que a la verdad de su propia sangre. Esta creencia transformó la lucha del rey. Ya no se trataba de una batalla contra la enfermedad, sino de una guerra espiritual por su alma. El palacio se llenó de frailes, teólogos e inquisidores que examinaban al monarca en busca de signos de posesión. Su cuerpo, ya un campo de batalla de dolencias físicas, se convirtió también en el territorio en disputa entre las fuerzas del bien y del mal, un escenario para el drama cósmico que la corte había inventado para negar su propia responsabilidad en la tragedia. Comenzó entonces el período más oscuro y cruel de su vida, los exorcismos. Carlos fue sometido a una serie de rituales brutales diseñados para expulsar al supuesto demonio que habitaba en su interior. Lo obligaban a ingerir enormes cantidades de agua bendita y aceite consagrado, hasta provocarle vómitos violentos. Le aplicaban reliquias sagradas sobre su piel, a veces con tanta fuerza que le causaban quemaduras y heridas. Lo mantenían despierto durante días, rodeado de sacerdotes que cantaban letanías y le gritaban conjuros en latín. Estos actos, lejos de curarlo, no hicieron más que aterrorizar a un hombre ya de por sí mentalmente frágil, sumiéndolo en un estado de pánico y paranoia constantes y agravando sus crisis nerviosas y epilépticas. El rey, en sus escasos momentos de lucidez, vivía en un infierno de terror psicológico. Estaba convencido de que su cuerpo estaba poseído, de que las fuerzas del mal luchaban en su interior. Veía demonios en las sombras de sus aposentos, y escuchaba susurros en el silencio de la noche. Su sufrimiento físico, ya de por sí extremo, se vio magnificado por este tormento espiritual. Era un hombre completamente quebrado, una víctima torturada en nombre de su propia salvación. La corte, en su intento de sanarlo, estaba destruyendo los últimos vestigios de su cordura. La búsqueda de un culpable sobrenatural se había convertido en una forma de tortura sancionada por la Iglesia y el Estado, el clímax de una vida definida por el dolor. En medio de este horror, la maquinaria de propaganda real seguía funcionando, creando una de las dicotomías más brutales de la historia. Observen el majestuoso retrato de Carlos II pintado por Juan Carreño de Miranda. Vemos a un rey erguido, vestido con una armadura resplandeciente, la mano apoyada con firmeza sobre un bastón de mando, la mirada seria y penetrante de quien ostenta el poder absoluto sobre un imperio global. La mandíbula prominente está ahí, pero el artista la ha dignificado, convirtiéndola en un rasgo de determinación familiar. Es la imagen de la fuerza, la estabilidad y la autoridad divina, una pintura diseñada para proyectar poder a las cortes de toda Europa. Ahora contrasten esa imagen con la realidad de la sesión de posado. El rey, incapaz de mantenerse en pie durante mucho tiempo, probablemente tuvo que ser sostenido por ayudantes ocultos fuera del encuadre. La pesada armadura era una tortura para su cuerpo raquítico, y la expresión de autoridad en su rostro era una máscara cuidadosamente ensayada para ocultar el dolor y la confusión. Inmediatamente después de que el pintor bajara los pinceles, el rey se desplomaría en una silla, exhausto, necesitando ayuda para quitarse la indumentaria que simbólicamente le aplastaba. El hombre real, el que sufría convulsiones y era aterrorizado por exorcistas, estaba oculto bajo capas de óleo y artificio,
una mentira gloriosa para un imperio que se negaba a aceptar la verdad de su propia ruina. Esta esquizofrenia entre la imagen y la realidad definía todo su reinado. Mientras en los salones de palacio se colgaban lienzos que celebraban su majestad, en sus aposentos privados se libraba una batalla sórdida y desesperada, contra un cuerpo que se deshacía. El rey que firmaba decretos que afectaban a millones de vidas en continentes lejanos, era el mismo hombre que tenía que ser alimentado como un lactante, y que creía que los demonios anidaban en sus intestinos. El poder del Imperio español, en su manifestación final, era una ilusión óptica, un espejismo mantenido por el arte y la negación, mientras su centro, la persona del rey, se había podrido por dentro. El impacto de su condición en el gobierno fue catastrófico. Su incapacidad para concentrarse, sus largos periodos de enfermedad, y su falta de entendimiento de los complejos asuntos de Estado crearon un vacío de poder en la cima. El gobierno se convirtió en un campo de batalla entre facciones rivales de la nobleza, cada una luchando por influir en el monarca y controlar las riendas del poder en su nombre. La corte de Madrid se transformó en un nido de intrigas, corrupción y parálisis. Mientras el rey era exorcizado, el imperio se desmoronaba por falta de dirección, perdiendo territorios, prestigio e influencia a un ritmo alarmante. La decadencia física del monarca era el espejo perfecto de la decadencia política de su reino. Las consecuencias a largo plazo de su infertilidad fueron aún más graves. La certeza de que moriría sin heredero, convirtió a España en el enfermo de Europa. Un premio gigantesco que las grandes potencias se preparaban para despedazar. Los embajadores de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico, no actuaban como diplomáticos, sino como agentes de sus respectivas casas reales, conspirando abiertamente para colocar a su propio candidato en el trono español. El lecho de muerte de Carlos II se convirtió en el epicentro de la diplomacia europea, y su testamento, en el documento más esperado y temido del continente. La ruina genética de una sola familia estaba a punto de arrastrar a toda Europa a una guerra devastadora. El sufrimiento de Carlos, por tanto, no fue solo personal, fue un evento geopolítico de primera magnitud. Cada uno de sus ataques, cada nuevo achaque, cada rumor sobre su deterioro, provocaba ondas de choque en las cancillerías desde Versalles hasta Viena. El destino de millones de personas pendía de los latidos del corazón de un hombre cuyo cuerpo era un compendio de errores genéticos. Él era, sin saberlo, la bomba de relojería que marcaba el fin de una era, y el comienzo de un nuevo siglo de conflictos por la hegemonía mundial. Su tragedia personal se había convertido en la tragedia de un continente. Si conoces a alguien que se interese por historias de superación y decadencia, comparte este vídeo. La lucha de Carlos, en última instancia, fue una lucha por la simple dignidad humana en las circunstancias más extraordinarias y crueles. Atrapado entre las expectativas de un imperio y las limitaciones de un cuerpo devastado, entre la ciencia impotente y la superstición brutal, su vida fue un testimonio del sufrimiento extremo. No tuvo la oportunidad de ser un gran rey, ni siquiera un rey mediocre. Apenas se le permitió ser un hombre. Fue un símbolo, una víctima, el último y más trágico eslabón de una cadena forjada por la arrogancia de sus antepasados. Su existencia fue la dolorosa nota final en la sinfonía de la decadencia de los Austrias. Y mientras él sufría, el mundo no esperaba. La Francia de Luis XIV, el Rey Sol, había alcanzado el apogeo de su poder, y miraba con codicia el vasto y desgobernado imperio español. El emperador Leopoldo I en Viena, primo de Carlos, reclamaba su derecho de sangre como jefe de la Casa de Habsburgo. Ambos monarcas, a través de sus espías y diplomáticos en Madrid, presionaban, sobornaban y conspiraban en torno al rey moribundo, tratando de arrancarle una firma en un testamento que les favoreciera. La corte española estaba dividida, desgarrada por lealtades a uno u otro bando, mientras el objeto de toda esta intriga yacía en su cama, a menudo ajeno a la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. La imagen del rey en sus últimos años es desoladora. Envejecido prematuramente, con el cuerpo hinchado por la hidropesía, la mente perdida en un laberinto de dolor y confusión, era una sombra de la figura majestuosa de los retratos. Pasaba sus días moviéndose como un fantasma por los pasillos oscuros del Alcázar, o postrado en su lecho, atendido por médicos que ya no intentaban curarle, sino simplemente aliviar su agonía. Su única obsesión, inculcada por sus confesores, era la salvación de su alma, un alma que él creía haber estado en perpetua batalla contra las fuerzas del mal que lo habían hechizado desde la cuna. El contraste entre el poder teórico que ostentaba y su impotencia real era absoluto.
Era el soberano de un imperio que se extendía desde Manila hasta México, desde Flandes hasta Perú, pero no era dueño de su propio cuerpo ni de su propia mente. Su firma en un documento podía cambiar el destino de naciones, pero su voluntad estaba a merced de las facciones que lo rodeaban, que le susurraban al oído, que guiaban su mano temblorosa sobre el papel. El rey más poderoso del mundo era en realidad el prisionero más ilustre de su propio palacio, un títere en el acto final de la tragedia de su familia. La corte, consciente del inminente final, se sumió en una atmósfera de pánico y fatalismo. Se organizaron procesiones, rogativas y misas por la salud del rey, pero todos sabían que eran gestos vacíos. El problema no era una enfermedad pasajera, era la extinción de una línea dinástica. La pregunta que flotaba en el aire no era si el rey se recuperaría, sino qué ocurriría en el instante en que su corazón dejara de latir. ¿Aceptaría España un rey francés? ¿O un rey austriaco? ¿Se podría dividir el imperio para satisfacer a todos y evitar la guerra? El futuro de la nación y el equilibrio de poder europeo dependían de la respuesta. El clímax del sufrimiento físico de Carlos se alcanzó en sus últimos meses. Su cuerpo, descrito por los médicos de la época, era una ruina total. Sus piernas y su vientre estaban tan hinchados por los edemas que no podía moverse. Sufría de fiebres constantes, diarreas sanguinolentas, y una debilidad tan extrema que apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Los intestinos, según el informe de la autopsia, estaban gangrenados, y su único riñón funcional estaba carcomido por los cálculos. Era un hombre que se estaba pudriendo en vida, una manifestación física y grotesca de la podredumbre genética que había consumido a su estirpe. En este estado terminal, asediado por los dolores y la presión insoportable de los embajadores y cortesanos, Carlos II tuvo que tomar la decisión más importante de su vida y de la historia moderna de España. Su confesor principal, el cardenal Portocarrero, líder de la facción pro-francesa, lo instó a dejar el trono al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, para garantizar que el imperio no se desmembrara. Argumentaban que solo el poder de Francia podría defender la integridad de las posesiones españolas contra la codicia de las otras naciones. Al otro lado, la reina Mariana de Neoburgo y sus aliados presionaban a favor del archiduque Carlos de Austria. El rey, con la mente nublada por la fiebre y el opio que le daban para el dolor, se encontraba en el centro de un torbellino. Se dice que en un momento de desesperación, gritó: «Soy nada». Era el reconocimiento final de su propia impotencia. La confesión de un hombre que había llevado el título de rey toda su vida sin haber ejercido nunca un poder real. Su última batalla no fue contra la enfermedad ni los demonios, sino contra las voluntades de aquellos que buscaban utilizar su muerte para sus propios fines, despojándolo de su última pizca de albedrío. Finalmente, semanas antes de su muerte, se firmó el testamento. La decisión estaba tomada, sellada y guardada como el secreto más grande del reino. Europa entera contuvo la respiración. La larga y agónica cuenta atrás que había sido el reinado de Carlos II, estaba a punto de terminar. Su muerte no sería el final de la historia, sino el pistoletazo de salida para una nueva era de guerra y conflicto. La maldición de la sangre de los Austrias, que había comenzado en los lechos nupciales de sus antepasados, estaba a punto de estallar más allá de los muros del palacio, y extenderse por los campos de batalla de todo un continente. El último año de la vida de Carlos II, el año 1700, no fue más que la crónica de una disolución anunciada. El rey ya no era ni la sombra del hombre que nunca llegó a ser. Era una ruina humana, un cuerpo que se negaba a rendirse a la muerte mientras se deshacía por dentro. Los exorcismos habían cesado, reemplazados por la resignación sombría de los médicos, quienes ya no aplicaban remedios, sino meros paliativos para mitigar una agonía que se prolongaba de forma inhumana. El Real Alcázar de Madrid se había convertido en un mausoleo silencioso, una corte entera conteniendo la respiración, no por la salud del rey, sino en espera de su último aliento. Cada día que amanecía era una sorpresa y una prolongación del suplicio, un día más en el que el imperio más grande del mundo estaba gobernado por un fantasma que se aferraba a una existencia puramente testimonial. La decadencia física del monarca alcanzó en sus últimos meses un nivel grotesco y aterrador. La hidropesía, una retención de líquidos masiva, había hinchado su cuerpo hasta desfigurarlo, borrando sus ya maltrechos rasgos bajo una masa informe y edematosa. Sus piernas eran columnas de carne acuosa incapaces de sostenerle, y su vientre, distendido hasta el extremo, le provocaba un dolor constante y una asfixia lenta.
Las fiebres recurrentes lo consumían en oleadas de calor y escalofríos, mientras su sistema digestivo, en un estado de putrefacción avanzada, lo sometía a diarreas incesantes y hemorragias internas. El olor de la enfermedad, un hedor dulzón y penetrante a descomposición, impregnaba sus aposentos a pesar del incienso y los perfumes, un recordatorio olfativo para toda la corte de que el rey se estaba pudriendo en vida, una metáfora demasiado literal de la decadencia de su estirpe. En medio de este colapso físico, su estado mental fluctuaba en un limbo de dolor y confusión. Largos períodos de estupor, inducidos por la enfermedad y los opiáceos que le administraban, se veían interrumpidos por breves y terribles instantes de lucidez. En esos momentos, se dice que sus ojos, hundidos en su rostro hinchado, mostraban un pánico abrumador, la mirada de un hombre consciente de su propio fin, y del caos que éste desataría. ¿Comprendía plenamente que su cuerpo era el campo de batalla final de la diplomacia europea? Quizás solo vislumbraba fragmentos de la catástrofe, la angustia de un rey que sabía que su único legado sería una guerra, la desesperación de una vida entera de sufrimiento que culminaba en la certeza de haber fracasado en todo, especialmente en el deber más sagrado de un monarca. La presión para que nombrara un heredero se volvió una tortura diaria, un asedio en su propio lecho de muerte. Su cámara real dejó de ser un refugio para convertirse en el epicentro de la intriga mundial. De un lado, el cardenal Portocarrero, con su voz persuasiva, le susurraba al oído los beneficios de legar el imperio a Felipe de Anjou, nieto del poderoso Luis XIV, argumentando que solo la fuerza de Francia podría mantener unidas las posesiones españolas. Del otro lado, su esposa, Mariana de Neoburgo, y la facción pro-austríaca, le imploraban entre lágrimas que mantuviera la corona dentro de la casa de Habsburgo, en la figura del archiduque Carlos. El rey, debilitado y febril, era un mero objeto en esta pugna, su voluntad una pluma en el centro de un huracán de ambiciones. Finalmente, la extenuación y la persuasión incesante del bando francés lograron su objetivo. En un acto que fue más una rendición que una decisión soberana, Carlos II aceptó firmar el testamento a favor del candidato Borbón. No fue un momento de claridad estratégica, sino el gesto de un hombre desesperado por encontrar la paz, por poner fin al acoso que sufría en su agonía. La idea de que su vasto imperio, por el que tanto habían luchado sus ancestros, no sería desmembrado, fue el argumento final que doblegeó con acento agudo su resistencia. Con una mano temblorosa, guiada por el cardenal, estampó su firma en el documento que cambiaría para siempre el mapa de Europa. Fue su último acto de gobierno, una capitulación final para escapar de una presión que su cuerpo y su mente ya no podían soportar. Una vez firmado y sellado el testamento, un silencio pesado y expectante se apoderó del palacio. La lucha política había terminado. Ahora, solo quedaba la vigilia. El rey, liberado de su última y terrible responsabilidad, pareció hundirse definitivamente en su enfermedad. Los cortesanos y embajadores se retiraron a un segundo plano, y los sacerdotes tomaron el control de la escena. La cámara real se llenó del murmullo de las oraciones y el olor de la cera de los cirios. Carlos recibió la extremaunción, su cuerpo inerte apenas reaccionando a los ritos sagrados. El hombre que acababa de legar el imperio más grande del mundo yacía ahora impotente, un mero recipiente de sufrimiento esperando el final, mientras fuera de esos muros, el secreto de su decisión se guardaba como una bomba a punto de estallar. El 1 de noviembre de 1700, día de Todos los Santos, el corazón del tamaño de un grano de pimienta finalmente dejó de latir. La muerte de Carlos II no fue un suspiro pacífico, sino el derrumbe final de una estructura biológica que había resistido mucho más allá de sus límites. El último Austria español se había extinguido. En la habitación, la noticia fue recibida con un silencio solemne que apenas ocultaba un torbellino de emociones, el alivio de quienes veían el fin de su sufrimiento, la ansiedad de los que conocían las consecuencias de su testamento, y el miedo de todos ante el futuro incierto. El grito ritual de «El rey ha muerto» resonó hueco en los pasillos del Alcázar, porque nadie podía proclamar con certeza «Viva el rey». La pregunta sobre quién ocuparía el trono pendía sobre España como una espada. Pocas horas después, se llevó a cabo el acto que revelaría la verdad última y más brutal de la dinastía, la autopsia. Los médicos y cirujanos de la corte se reunieron alrededor del cadáver del rey y procedieron a abrirlo. Lo que encontraron superó las peores sospechas, y confirmó la magnitud de la catástrofe biológica. El informe, frío y clínico, es un documento aterrador.
El cuerpo del rey no contenía ni una sola gota de sangre, sus cavidades estaban llenas de un suero acuoso, el corazón era diminuto y reseco. Los pulmones, corroídos, se deshacían al tacto. Los intestinos estaban putrefactos y gangrenados, y su único riñón lleno de cálculos, parecía una piedra. Era la descripción de una ruina orgánica, los despojos de un ser humano cuya vida había sido una anomalía biológica. Las conclusiones de aquella autopsia fueron el epitafio científico de la Casa de Austria. Las palabras de los médicos, desprovistas de cualquier superstición, demolieron el mito del hechizo. El rey no había sido víctima de demonios, sino de su propia herencia. El veneno no provenía del infierno, sino de las uniones consanguíneas de sus abuelos y bisabuelos. Cada deformidad, cada órgano atrofiado, cada sistema fallido, era una prueba irrefutable de la devastación causada por generaciones de endogamia. La podredumbre que los cirujanos observaron en la mesa de disección, era la manifestación final y tangible de la podredumbre que había corrido por las venas de su familia durante un siglo. La verdad oculta durante tanto tiempo tras los muros de palacio, quedaba expuesta en toda su crudeza biológica. Con el cuerpo del rey aún caliente, se procedió a la apertura del testamento. La lectura de la última voluntad de Carlos II cayó como una bomba en la corte. Al nombrar a Felipe de Anjou como su único heredero, se desataron la furia y la incredulidad de la facción austriaca. La reina viuda, Mariana de Neoburgo, estalló en cólera, pero ya era tarde. La decisión estaba tomada, y la maquinaria diplomática se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. Un correo partió hacia Versalles para notificar a Luis XIV que su nieto era el nuevo rey de España. Casi de inmediato, las cortes de Viena, Londres y La Haya comenzaron a movilizar sus ejércitos. La muerte de un solo hombre, un rey que nunca tuvo poder, acababa de encender la mecha de un conflicto que consumiría a Europa durante más de una década. La Guerra de Sucesión Española fue el legado directo y sangriento del cuerpo estéril de Carlos II. La sangre que su organismo no pudo producir, ahora sería derramada a raudales en los campos de batalla de Italia, Flandes, Alemania y la propia España. Cientos de miles de vidas se segarían en una lucha por la herencia de un hombre cuya existencia había sido una larga enfermedad. La incapacidad de su linaje para producir un heredero viable no solo extinguió a la dinastía, sino que condenó a toda una generación a sufrir las consecuencias de su fracaso biológico. La maldición de los Austrias, antes confinada a los pasillos de su palacio, se había desbordado para inundar el continente en una marea de fuego y acero. Así concluyó la trágica trayectoria de los Austrias españoles, un linaje que había comenzado con el emperador Carlos V, en cuyo imperio nunca se ponía el sol, y que terminó con Carlos II, en cuyo cuerpo apenas circulaba la vida. Su historia es una lección terrible sobre la arrogancia dinástica, sobre una casa real que se creyó por encima de las leyes de la naturaleza, y pagó el precio más alto. Su obsesión por la pureza de sangre, diseñada para preservar su poder, se convirtió en el instrumento de su propia aniquilación, reduciendo el legado de conquistadores y emperadores a un informe médico que detallaba la descomposición de su último vástago. Es la némesis perfecta para una soberbia sin límites. Pero más allá de la gran tragedia histórica, queda la pequeña tragedia humana. Carlos II no fue un mal rey, simplemente, nunca tuvo la oportunidad de ser un rey en absoluto. Fue una víctima desde su concepción, un prisionero de sus propios genes, condenado a vivir una vida de dolor físico, humillación constante y terror psicológico. Su historia nos obliga a mirar más allá de la corona y el trono para ver al hombre roto que había debajo, un ser humano sacrificado en el altar del orgullo y la ambición de sus antepasados. Su vida no fue un reinado, sino una sentencia, un largo y solitario calvario, que nos inspira no juicio, sino una profunda y dolorosa compasión. La paradoja final de su estirpe es tan cruel como perfecta. En su intento desesperado por no contaminar su sangre, por mantenerla pura y exclusivamente Habsburgo, lograron exactamente lo contrario. La envenenaron hasta extinguirla. La estrategia que debía garantizar su perpetuidad, se convirtió en su sentencia de muerte. Buscaron destilar la esencia de la realeza, y lo que consiguieron fue concentrar una colección de taras genéticas letales. La sangre, el símbolo mismo de su poder y su orgullo, se reveló como su enemigo más íntimo, y su verdugo más implacable, demostrando que la naturaleza no entiende de decretos reales, ni de derechos divinos. La historia de Carlos II y el fin de su dinastía, es la prueba definitiva de que la biología no es un mero telón de fondo de la historia, sino que puede ser su protagonista principal.
El destino de un imperio, el equilibrio de poder continental y el curso del siglo XVIII fueron decididos no en un campo de batalla ni en un consejo de Estado, sino en las cadenas de ADN de una familia que se replegó sobre sí misma hasta la autodestrucción. Las leyes de la herencia, tan implacables y universales, dictaron el fin de una era con más autoridad que cualquier ejército o tratado, una lección escrita en la carne y los huesos del último y más desdichado de los Austrias. Recordemos por un instante la imagen con la que comenzamos, el retrato de Felipe IV, la encarnación del poder imperial pintado por Velázquez. Ahora contrastemos esa imagen de majestad y control, con la descripción clínica de los órganos putrefactos de su hijo. En esa distancia abismal, entre la gloriosa fachada de oro y terciopelo y la cruda realidad del núcleo podrido, reside toda la tragedia de los Austrias españoles. La ilusión de un poder divino se estrelló contra la verdad de una biología frágil, un imperio que se sostenía sobre una base genética que se desmoronaba en silencio, hasta su colapso final. Cuán delgada es la línea que separa la fortaleza de la debilidad, la gloria de la ruina. La historia de los Habsburgo nos enseña que aquello que se percibe como el mayor activo, cuando se lleva a un extremo obsesivo, puede convertirse en el veneno más letal. Su caída no es solo un capítulo en los libros de historia sobre reyes y guerras, es una advertencia atemporal sobre los peligros de la soberbia, sobre la locura de creerse inmune a las leyes fundamentales que rigen a todas las criaturas vivientes, desde el más humilde campesino hasta el más poderoso de los emperadores. El informe de la autopsia de Carlos II fue mucho más que un diagnóstico post-mortem. Fue el epitafio de una dinastía, el acta de defunción de una era y el prólogo de una guerra continental. El veneno genético que había consumido a los Austrias desde dentro no desapareció con la muerte del último rey. Se derramó sobre Europa, redibujando sus fronteras con sangre y fuego. Esta no es solo la historia de cómo una familia se destruyó a sí misma. Es el relato de cómo su tragedia personal se convirtió en la tragedia de todos, una lección imborrable sobre la fragilidad del poder, escrita en el cuerpo arruinado de un rey que, en su profunda y trágica humanidad, nos recuerda los límites de toda ambición terrenal.